Bueno, hemos estado experimentando un poquito de fallas técnicas, hemos estado hablando sobre la trascendencia del periodismo, sobre la cuestión del Mundial de la Alfabetización y los efectos que tiene en el ser humano. Hemos hecho varios razonamientos y el licenciado Aviña iba a hablar sobre un razonamiento muy interesado de Paulo Freire, el cual creo que es interesante de resaltar cómo puede cambiar una vida el saber leer, el saber escribir, la importancia de ir obteniendo conocimiento a través del invento más importante que ha tenido la humanidad, que es el libro. Entonces, paso la voz al licenciado Marco Antonio Aviña. Esta es la segunda parte de este programa. Por ahí tuvimos alguna falla técnica en el cual hoy estamos continuando con un celular. Por favor, para que levantemos un poquito la voz. Estos micrófonos hoy no están funcionando en este momento, pero bueno, vamos a transmitir como podemos, ¿no? Eso es lo importante. Sí, le comentaba, en Sergipe, en Brasil, Paulo Freire se hizo, para poner en práctica sus teorías de alfabetización, armó grupos de campesinos, gente que jamás había ido a la escuela, y empieza a ubicarlos en su realidad, a enseñarles cómo pueden ir conociendo los símbolos que se transforman en palabras. Cada letra es un símbolo, es un fonema. Entonces él, Paulo Freire, a los campesinos pobres, harapientos, que empezaba ya él a dar clase, les dice: ¿cómo estás, Joao? Se refiere a uno en particular, y nada. Joao calla, estruja su sombrero y hace un largo silencio. Por fin dice: no pude dormir toda la noche sin pegar los ojos. Más palabras no salen de la boca, hasta que murmura: ayer yo escribí mi nombre por primera vez. ¿Qué significa? Un choque existencial, Rolando. Esta persona vivió con un nombre, pero jamás entendió cómo se traducía en letras, en palabras. El día que aprendió a escribirlo, le cambió la vida. ¿Y cómo lo manifestó? No pudo dormir. No pudo dormir. Le acabo de mandar una fotografía por ahí a Roberto, yo creo que la tiene censurada. Está un joven, no sale la cara de él, pero está tirado en la banqueta, a la entrada de la escuela preparatoria Mártires de la Reforma. Y le comento pues ahí a Roberto, para que lo difunda en Infometrópoli, decir, paradójico, se quedó en el umbral del conocimiento, no venció el vicio. El joven está tirado, vencido por alcohol o por drogas, lo que sea, está en la banqueta. Puede ser la tesis y la antítesis, ¿no? Puede ser la tesis y la antítesis. Cargado, y se ve una de los accesos, una de las puertas de acceso a la preparatoria. Y yo iba pasando y digo: carajo, qué expresión tan dura de que alguien puede cambiar la vida. La diferencia, un muro hace la diferencia. El muro en el que está recargada la cabeza de este joven, pero inconsciente, drogado o borracho, y los que adentro están accediendo al saber, al conocimiento, los que van a disfrutar de una vida y a sufrir la vida, porque este mundo es de sufrimiento, no todo es gozo, pero lo haces de una manera racional. Te confrontas con herramientas, con conocimiento y con capacidad. Lecciones a eso de vas vida. a la escuela. Los sufrimientos son lecciones de vida para irnos perfeccionando. El ser humano tiene esta tendencia, y se los digo yo a mis alumnos, tenemos esa gran virtud de irnos perfeccionando, y todo es una lección. Decía Aristóteles, el ser humano no puede decir que es feliz, sino hasta que haya casi concluido su vida, si fue una vida feliz o no fue una vida. El postulado de la vida es eso, ser feliz, pero hasta que ya vivió, puede saber si fue o no fue feliz. Interesante, ¿no? Entonces... Y otra lección, Infometrópoli publica que antier, hace un par de días, a un personaje icónico aquí de La Piedad, a Don Cuco,
le robaron su bicicleta. La bicicleta era una herramienta no nada más de transporte, sino también de trabajo. Él se ha dedicado durante unos 30, 40 años a vender flores. Y él llega, te ofrece flores y dice, si no traes, no te preocupes, llévate las flores, luego me pagas. O sea, tiene una mística de que te deja contento, le compras o no te molestes, sino te dice, lleva flores, llévatelas. Y, oiga, ¿cuánto cuesta? No, llévatelas, si no te para pagar, me pagas luego. Y un sinvergüenza llegó y le dice, te compro la bicicleta. ¿Y se lo probó? Pues sí. Y se la voy a probar. Y a la probada se la robaron. Cuco es un hombre, quiero compartirlo, es un hombre que en los años 70, por ir del 71 al 78, que es lo que me consta, estuvo como voluntario en la Cruz Roja, fue socorrista. Fue un hombre que se dedicó a ayudar a gente en desgracia, a recoger heridos, accidentados, es decir, a tenderle la mano a alguien que le urgía y que esa mano era la diferencia entre la vida y la muerte. Ese es un hombre, es un héroe, en mi opinión es un héroe olvidado, un hombre al que no le ha correspondido la sociedad. Yo hace cosa de unos, hablo en primera persona porque hace cosa de unos 6, 8 meses, intentamos obtener documentos de él para tramitarle el acceso al que tiene derecho de los 65 y más. No lo logramos, no recuerdo por qué trámite burocrático, y él se nos cansó. Entonces, no ha accedido a ese derecho que otros están disfrutando. Que aunque sea una cuestión, una economía simbólica, con eso no pasaría algo. No pasaría. Le va a ayudar para el impuesto. Es un derecho que tiene. Que lo está pagando en impuestos. Lo pagan de una manera. Lo pagó, lo sigue pagando. Lo pagó en su momento. Así es. Esa es una devolución, es un acto de justicia. Que se estaban robando antes, por eso les molesta tanto este tipo de programas a los grandes especuladores, a los banqueros, esos que Jesús de Nazaret corrió del templo. Ya he platicado esa anécdota, ¿no? de que fue un error correrlos del templo, de Dios. Se dispersaron por todos lados, ¿no? Los regó por todo el planeta. Y luego le enmendaron la plana a Dios. Nada de que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ellos ganan el pan con el sudor del de frente. Se la pasan robando. Son ladrones profesionales. Ese sí es. Toda la anuencia de los gobiernos sí que se supone que deben de cuidar los intereses de las mayorías. Fíjate, Rolando, desde Miguel de la Madrid para acá se transformó todo el sistema legal mexicano, absolutamente todo, en favor de la gente que tiene dinero. Y eso no es justo. El Estado debe cuidar y privilegiar que los que no tienen acceso a ciertos estándares de economía, de ciertas formas de vida, sean los protegidos. Evitar, lo decía Morelos, evitar que los que tienen la opulencia, que quienes viven bien, abusen de ellos, porque encima de que los ven como poca cosa, los siguen robando y viven de ellos. Los más ricos viven de los pobres. Esa es una ley en toditito el mundo durante toda la historia de la humanidad. Si no fuera cierto, ya habrían acabado de largarse las grandes empresas especuladoras españolas, las grandes empresas especuladoras inglesas, las grandes empresas especuladoras alemanas, las grandes empresas especuladoras de cualquier parte del planeta. Entonces, habían dicho que se rasque México con sus uñas, pero no les conviene, porque México, por su dimensión y por su riqueza natural, sería una amenaza para cualquier otro país. Por supuesto. Visto en términos de desarrollo económico, de desarrollo tecnológico. Los tienen el pie en el cuello y tienen grandes aliados. Lo hablábamos en el anterior segmento. La cuestión educativa, los programas educativos, son un instrumento con el que frenan el desarrollo intelectual de los mexicanos. Por eso urge una reforma educativa que privilegie el sentido nacionalista. En programas pasados yo hablaba
y decía que todos los gobiernos del color que usted guste y mande han despreciado con total desdén la educación en nuestro país. Y podemos hacer cuentas de Nuño, la misma Josefina Vázquez Mota en el tiempo calderonista, Emilio Chauvet, un verdadero raterazo priista, con todo respeto, Delfina, que es candidata, Delfina Gómez, que es candidata al Estado de México, que inició otro verdadero bueno para nada como Esteban Montezuma, que es un alfil de los hombres más ricos de este país, que tiene más o menos, se acumula 27 mil millones de dólares, Ricardo Salinas Pliego. Entonces, en la educación a nadie le ha importado. Yo decía, grandes, verdaderos, hoy, haciendo honor al Día del Periodista y de la alfabetización, hay los que fueron verdaderos emblemas de la educación en este país, como José Vasconcelos, como Jaime Torres Bodet, verdaderos intelectuales. Pues bueno, vimos en la semana una entrevista a la nueva secretaria de Educación que le hicieron una pregunta tan sencilla, que era ¿cómo van a aprender matemáticas en el nuevo modelo educativo impulsado por la SEP para este año educativo? Y dijo, esa pregunta no la pudiese responder. Y yo encontré un memo que dicen que es tan inteligente que parece Sócrates, ¿no? Que dice, yo solo sé que no sé nada. ¡Wow! Y confirma lo que yo dije aquí hace 2 programas. Es un verdadero desprecio para este país, el gobierno que esté en tema educativo. Y para muestra basta un botón, lo que acaba de suceder en días pasados, en este sexenio, todo parece ser que es pura improvisación. Tercer secretario, prácticamente estamos en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y acabamos de cambiar de secretario de Educación porque quieren lanzar a Delfina Gómez como candidata al Estado de México. En fin, estos son los problemas con los que nos enfrentamos, que aquejan fuertemente y de raíz el poder lograr el progreso en la calidad de vida. No puedo entender una calidad de vida sin un tema educativo, sin el conocimiento, sin el materialismo dialéctico que hablaba Marx, el marxismo, ¿verdad? Esto no se puede lograr en este país. Traigo un libro, Rolando, tiene mucho que ver con lo que estamos ahorita hablando, ¿no? Coincidió, lo estoy releyendo por ya no sé cuántas veces. El problema es que, decíamos antes, tengo cerebro de teflón, no se me pega nada. Yo soy un lector crónico, permanente, porque dicen, es que tú eres un hombre de letras. El hombre de letras es el que sabe. Yo soy un hombre de lecturas porque no se me queda nada. Mira, noviembre del 82 compré el librito y este título marcó también al presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador. Fritz Pappenheim, La enajenación del hombre moderno. Es una joya, lo voy a ocultar, ojalá alcance a verse por ahí un poco la portada. La enajenación del hombre moderno es un estudio maravilloso, sociológico, psicológico, filosófico. ¿Se volvió a frisar? Y es... ¿No? No, sí estamos okay. Es uno de los libros que marcó al presidente y le está pasando algo de lo que aquí en la página 62, qué bueno. de lo que aquí en la página 62, Rolando, es poco más de un párrafo lo que voy a leer. Claro que sí. Por la cuestión de lo que le está ocurriendo a Andrés Manuel López Obrador. Aun cuando el poder no se use para ventaja personal, tiende a menudo a ensanchar la distancia entre el campeón de una causa política y sus adherentes. ¿Qué ocurre? Andrés Manuel gana, se aglutinan y conforme empieza a tomar decisiones se le empiezan a replegar muchos de sus funcionarios. Hemos dicho que la mayor parte de los funcionarios no están a la altura del presidente, no están a la altura de los retos porque están haciendo cálculos políticos para lo que sigue. Ellos piensan en la próxima quincena del próximo sexenio. El dirigente se dará cuenta, por ejemplo, de que su poder todavía no basta para llevar a cabo sus planes. Todo lo que prospecta hacer el presidente, el candidato Andrés Manuel López Obrador, no le da a la hora que llega al poder. ¿Por qué?
por el grado de descomposición en el que está el país. Es el caso de la Guardia Nacional. No hayan cómo contener el cáncer que permeó en las instituciones públicas, en todos los aparatos de seguridad que tienen la obligación de cuidarnos a los mexicanos, de garantizar nuestra tranquilidad, nuestro tránsito por la vía pública a la hora que sea, sin ser molestado, y que está totalmente contaminado. Entonces, en consecuencia, el líder se decidirá a hacer concesiones, a bajarle, a formar alianzas, a aceptar compromisos, en pocas palabras, a hacer el juego de la realpolitik, una expresión muy común en ciencia política. Hacer realpolitiquería, digo yo. Sí. Eso se le llama politiquería. Lo obliga a sacrificar temporalmente que él algunas de las ideas que había sostenido en los días en que buscaba el apoyo de las masas para su causa, aunque pueda haber dado todos esos pasos con plena integridad y con la esperanza de que ellos le ayudarán a preparar la victoria final de sus principios, sus acciones pueden ser interpretadas muy distintamente y con crecientes sospechas por la masa de sus adherentes. O sea, empiezan a pensar, se comienza a sembrar una especie, una percepción de que el presidente no puede, o ya se cansó, o ya dio su brazo a torcer, o ya no corrompirá. Lo cual él dice, no, pues pospongo para dentro de 2 años. Sí, el problema es que son 6 años. No te puedes quedar ni un segundo más. La tentación del poder debe ser muy fuerte, pero la Constitución es muy clara. Aún y cuando, vamos a decirlo así, aún y cuando él tiene ahorita un 70% de aprobación, 60 y tantos, vamos a cerrar en el 70, y dijeran que haga otro sexenio, no se puede. Constitucionalmente no se puede, por muy buen presidente que sea, termina su sexenio y se va, se acaba. No hay reelección, ni siquiera pasando un periodo o 2 periodos, no hay reelección. Y si la hubiera, no tiene tiempo Andrés Manuel Próspero. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, primero, estamos ante un cambio que significó una ruptura en muchos aspectos con el régimen antiguo. Se están instaurando, se tuvieron que elevar a nivel constitucional varios programas de carácter social, de política social, para que no puedan moverlos salvo decreto. Yo no me gustaría ver a un presidente de la República que entre y diga, ese decreto que es una justicia para los adultos mayores, se suprime, como decía Fox, no hay por qué darles dinero a los viejitos, y ahora él se la pasa aullando porque le quitaron su pensión. No se cansó de robar de todo lo que se metió él y su familia en el Fobaproa. Yo no creo que haya un presidente que se atreva a dar marcha atrás en los programas que significaron una evolución en México. No, ¿Que es perfectible? Claro que es perfectible. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué está diciendo ahora el presidente? Es que no es la información que yo tenía. Esto está muchísimo peor de lo que me dijeron. Claro que está mucho peor. Hay niveles de corrupción, de escándalo, y hay quienes presumen, desde las altas esferas del poder, ahí está pues el binomio que hizo durante 2 sexenios Genaro García Luna, siendo el hombre más poderoso en los 2 periodos de gobierno. El país en manos de un delincuente. Lo dijo Sarkozy, que una decisión Calderón no la tomaba sin García Luna. Sí, sin consultar a García Luna. Lo dijo Sarkozy. ¿Qué le sabía a Calderón? Sarkozy, presidente de Francia, lo dijo. ¿Qué le sabía a Calderón que el otro se tenía que doblegar ante un subordinado, un subalterno? Por lo menos en el organigrama del gobierno, ¿no? A un tipo que tronándole los dedos lo corría. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Yo voy a hacer un análisis con una connotación diferente a lo que ha realizado el licenciado Marco Antonio Aviñaquic, ¿verdad? Porque son temas muy interesantes.
desde un punto de vista jurídico. Lo voy a hablar desde un punto de vista jurídico, no político, sociológico, como el licenciado Aviña bien nos ha ilustrado. Hay temas muy importantes que se están debatiendo en la máxima tribuna de este país, en la escena pública, que nos deben de llevar a la reflexión y que no deben de ser ajenos a nosotros, porque son normas que nos van a aplicar a todos y cada uno de nosotros. Tienen que ver con la vida de nosotros, quiésese o no se quiera. Entonces, nosotros tenemos que tener la importancia, primeramente, de saber nuestros legisladores, nuestros representantes, porque esa es la teoría republicana, ¿verdad? Democrática, que seamos representados por alguien que nos venga y nos diga, oigan, señores, tengo que ir a alzar o no alzar la mano en este sentido, porque estos temas se están debatiendo. Pregúntese usted, primeramente, si su diputado le está preguntando o le está consultando en una democracia participativa los máximos puntos o temas controversiales que están dando un viraje a nuestros postulados u objetivos como nación. Primeramente, a mí me gustaría hablar sobre esta prisión preventiva oficiosa o no oficiosa. Son temas que la ignorancia jurídica nos llevan a un debate de esta naturaleza. Primeramente, estoy en contra de que no haya una división real de poderes. Yo digo que la democracia participativa debe de separar de origen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y van a poder entender un poco este argumento que voy a dar. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel dice, me equivoqué cuando seleccioné a este. Espérame, entonces no hay una autonomía de división de poderes, ¿verdad? Porque el Poder Judicial tiene que ser totalmente al Poder Ejecutivo. La naturaleza de la división de poderes, que es la esencia de una república, es que no haya injerencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿verdad? El Ejecutivo ejecuta, el Legislativo crea la norma y el Judicial dirime controversias, para que no haya conflicto de intereses o haya dos poderes en manos de una sola persona. Entonces, si el Poder Judicial está a contentillo del presidente, no hay una división natural de poderes. Primeramente, me gusta que el Poder Judicial tenga autonomía. ¿Dónde no me puede gustar? En el momento de las decisiones, cuando no se anteponga el bien público o general por el bien particular de unos cuantos, o tenga connotaciones políticas las resoluciones judiciales. Ahí es donde no me gusta. Entonces hay un tema muy interesante que se está hablando sobre eliminar o no limitar la prisión preventiva, porque la Suprema Corte de Justicia se va a pronunciar. Señores, hay que conocer la ley y no se engañen de la clase política. La prisión preventiva está elevada a rango constitucional. Está en el artículo 19, apartado o párrafo segundo, en donde habla de los delitos que procede la prisión preventiva oficiosa y tiene el catálogo. Le voy a decir muchos de los cuales son. Cuando es violencia sexual, cuando son delitos de homicidio, cuando son delitos de robo de hidrocarburo, cuando se habla de feminicidio, cuando se habla de robo a casa habitación, cuando se habla de delitos contra la nación. Estos delitos proceden de la prisión preventiva oficiosa, y nadie sabe que es una prisión preventiva oficiosa porque no tenemos la educación jurídica. La prisión preventiva oficiosa es cuando a alguien se le está imputando de un delito con esta naturaleza, tenga que llevar un proceso privado de su libertad y hasta el momento que resuelva un juez podrá salir o no salir en libertad, mientras no se resuelva. Hay tratados internacionales que dicen que el principio de inocencia es que te seas tratado como inocente hasta que no se te demuestre lo contrario. Entonces la imputación te dice que estás sujeto bajo una investigación y entonces estás privado de tu libertad. Bueno, si no he sido oído y vencido en juicio, si no se me ha dado la libertad probatoria y esto me está limitando para yo poder obtener pruebas y defenderme, pues no me están tratando como inocente, ¿verdad? Entonces de eso se habla, pero está a nivel constitucional. Entonces solamente tenemos 3 instrumentos de protección constitucional: la acción de inconstitucionalidad, el amparo y controversia constitucional. Una acción de constitucionalidad no puede pronunciarse en contra de la Constitución. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia no dirá que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional porque está en la Constitución. Entonces, este debate público es una verdadera estupidez o ignorancia del derecho. La Suprema Justicia nunca se podrá pronunciar por la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa porque está en la Constitución, ¿verdad? Ese es un tema importante. Ahora vamos a hablar de un tema un poco, que a lo mejor no es el foro, pero sí quiero que lo hablen porque a lo mejor muchas personas están interesadas y algún día lo podrán ver y podrán decir, creo que es el único programa que habló de estos temas.
tenemos que hablar de teorías filosóficas, teorías de derecho, ¿verdad? El derecho, los derechos humanos están fundados en una teoría filosófica que es el derecho natural, ¿verdad? Los derechos humanos inherentes al ser humano. Entonces, por lo tanto, pues ¿cómo voy a estar privado de la libertad cuando todavía no se me ha dado la libertad probatoria y un juez no ha decretado mi culpabilidad? Eso es natural. Yo no voy a pagar con anterioridad algo que esté sucediendo. Es como si yo pagara ahorita un kilo de carne cuando todavía no me lo he comido. ¿Verdad que nadie paga un kilo de carne porque todavía no se lo ha comido? Bueno, la prisión preventiva oficiosa es algo muy parecido. Entonces, pero hay otro postulado filosófico que se llama realismo sociológico, impulsado por un filósofo que se llama Hal Rawls, y dice, tiene que ser de acuerdo a la realidad. Debe de estar, de nada sirve el derecho que sea tan hermoso y que sea poético si no soluciona nada en la realidad. Entonces tenemos que venir y aterrizar y entender el tema y la problemática social, jurídica y política que vive el país. Tenemos medidas precautorias, es decir, para que un sujeto no se pueda sustraer de la acción penal, para que pueda asegurarse de que no se pueda ir, que no puede evadir la justicia. Tenemos acciones suficientes, porque yo me pongo a pensar desde otro lado. Por ejemplo, el delito de armas de fuego. Si es un delito de arma de fuego, todos diríamos, sí, si trae armas, si es narcotraficante, que esté en prisión para que esté en libertad. Pero yo me pongo a pensar, si yo soy periodista y tengo en jaque a un político y ahorita alguien le pone un arma a mi camioneta, me van a privar de mi libertad. Entonces son situaciones que debemos de valorar y tiene que ver mucho con la fortaleza de las instituciones. Tenemos instituciones fuertes, tenemos instituciones sólidas. Eso es lo que tenemos que valorar y qué modelo de país queremos. Esperemos que esto por lo menos a alguien le sirva un poquito y no nos engañemos por la ignorancia de la clase política. No podrá la Corte pronunciarse en contra de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, porque está en la Constitución, señores. Es un tema intrascendente, estéril, que no debe de estar, que debe de plantearse en la máxima tribuna para reformar la Constitución, más no el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia. No sé si me doy a entender, pero ese es el tema. El otro tema, el tema de la militarización del país. Bueno, yo creo que es un grave error. Ese sí creo que es un muy grave error. Porque los militares están diseñados para otra cosa. Eso nos dice a nosotros, y yo estoy en contra de coartar derechos humanos cuando las instituciones son inoperantes, las instituciones no están a la altura de las necesidades o de los retos que tiene el país. Entonces sacas a militares que se meten a las casas, que andan armados, que imponen, y entonces hay una estrategia muy importante en la historia. Yo le he dicho que Andrés Manuel es un alfil de la gente del dinero, ¿verdad? Andrés Manuel no ha cambiado nada en este país, la gente del dinero sigue siendo millonario. Y hay una estrategia de control social, que es el miedo. Cuando usted ve andar el ejército por la calle, cuando usted los vea, usted no va a querer hacer una manifestación. Cuando usted ve al ejército con esas personas encapuchadas, con esas botas que te pueden poner en tu cabeza, no te vas a manifestar en contra del despilfarro o desvío de recursos públicos o bien el desprecio de la clase política. Todos estarán sumisos en este país. Yo estoy en contra de la militarización por la cuestión histórica. En nuestro país hemos tenido una guerra fría en la cual han desaparecido y siguen desapareciendo activistas sociales, periodistas, personas de las organizaciones civiles, y entonces la militarización es un grave problema. Hay que robustecer. Y esta es la ignorancia de la clase política, lo vuelvo a decir, de no saber cómo funciona un sistema de justicia penal. Tenemos que robustecer, fortalecer las instituciones de seguridad pública, ministerios públicos, direcciones de peritos, para que podamos robustecer carpetas de investigaciones y las acusaciones basadas en pruebas científicas. De otra manera, esto no va a cambiar. Muy claro. Bueno, murió la reina Isabel del Reino Unido, Inglaterra, ¿qué otro nombre recibe allá? El Commonwealth. El Commonwealth. El Commonwealth, Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña. Así es. Entonces, bueno, pues a 92 años, 70 de reinado, fue en la historia de los reinados, parece que es la más duradera, y con todo lo que representa, ya ahorita en este tiempo del planeta, la cuestión cronológica y en la cuestión del desarrollo social y político, bueno, ya es un anacronismo, pero
siguen teniendo la práctica varios estados nacionales. España. Sí, España Todavía... siguen teniendo reyes. Entonces, Suecia, Dinamarca, sí, siguen teniendo, aunque ya son no meras figuras decorativas, pero uno es el jefe del Estado y otro es el jefe del Parlamento, ¿no? Entonces, hay una división de poderes ahí. Como en el caso de Gran Bretaña, acaban de nombrar una primer ministro y le alcanzó a dar su visto bueno. Yo lo vi hace 2 días, me dio... son las formalidades que existen todavía en esos tipos de estados. Yo lo vi todavía cuando alguna vez vi una serie en Netflix donde hablaba de Churchill, cómo era la importancia de Buckingham, ¿verdad? Del Palacio de Buckingham en el poder político. Churchill fue un actor importantísimo en la Segunda Guerra Mundial y cómo tenía todo que hacer bajo la anuencia de la reina o del rey en ese entonces. Entonces, es importante y, bueno, se muere. Y yo escuchaba la radio michoacana y decían que la reina Isabel más de 70 años al servicio público. Y me llamó muchísimo la atención porque, bueno, dijo bien el licenciado Avilla, ¿verdad? No hay que ser periodista por profesión, sino por oficio. Y rápidamente mi ADN me llevó a cuestionarme y decir, bueno, ¿se dedicó al servicio público o vivió del servicio público? Con todo respeto lo digo, ¿verdad? Porque yo lo vi, porque yo lo oí hoy en la radio michoacana, cuando estaba yo deambulando por las calles de La Piedad, decía en la radio michoacana, dice, se dedicó más de 70 años al servicio público. Ah, caray, me llevo de inmediato a una reflexión. ¿Se dedicó al servicio público la reina Isabel? Interesante pregunta, ¿no? Que, bueno, que todos tienen libre albedrío, que nos está viendo en el programa y que podemos decir, ¿todavía un rey está al servicio público o todavía son designados por servicio público? Ningún rey. Es correcto, ¿no? Porque son poderes designados bajo la idea de que son el poder divino en la tierra, ¿verdad? Y es heredero de castas, de sangre, hasta nuestros días. Viene una línea consanguínea de Buckingham, ¿verdad? Hasta nuestros días, después de quién sabe cuántos años. Hay una anécdota, no sé si... Pues ojalá no se sienta nadie aludido u ofendido, pero finalmente yo nada más cumplo con traerla ahorita a recuerdo. Napoleón triunfó en las guerras napoleónicas y pues le ofreció el Papa. No existía el Estado Vaticano. El Estado Vaticano surge por un acuerdo en la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini emite una bula, les digo yo que es una bula fascista y es lo que da origen al Estado Vaticano dentro del Estado italiano. Bueno, Napoleón se iba a coronar emperador y el Papa llega, se tarda un poco uno u otro, pero Napoleón se desespera a la hora que le llevan la corona en los cojines, o sea, pues terciopelo, lo que haya sido. El Papa estaba cuidando su solemnidad porque el Papa era la voz de Dios. En Notre Dame. Y él era el que tomaba su tiempo porque él le decía, si yo no te corono, tú no puedes ser emperador. Entonces Napoleón toma la corona y se la pone a la crin, la sube, el Papa da de vuelta y se va. Molesto, rompen relaciones y pues hubo preocupación. Entonces Napoleón dice, traigan los cañoneros y los cañones más poderosos de Francia y los lleva a la frontera y les dice, ¿dónde queda Italia? Para acá, apunten en esta dirección, apunten alto, carguen con ganas y disparen. Entonces disparan y todo el mundo se quedaba a preguntar, dice, ¿cómo vamos? ¿Llegan nuestros cañonazos a Italia? Dice, no. Dice, vean, estos son los cañones más poderosos del planeta. No llegan para allá. ¿Ustedes creen que las excomuniones del Papa me van a llegar ahí? O sea, si esto que es más poderoso no llega para allá, ¿por qué a mí me van a afectar lo que... Bien valen unos cañonazos, decían que dijo, ¿no? Bien valen unos cañonazos. Dice, no, cuando iba a ser coronado, dice, bien vale París una misa. No era católico, no era creyente.
Bueno, son las anécdotas pues que hay. Oye, Arturo Moreno está viendo, Arturo Moreno Plasencia, saludos Arturo. José Alberto Ramírez, buenas noches, estimados amigos, les envío un gran saludo. Jean Paul Errato, buenas noches. Licenciado Aviña, doctor Rolando, nos sintonizamos desde Chiapas, la última frontera. Sí, un abrazo hasta Chiapas, mis hermanos de Chiapas. Jesús Francisco Licea, buenas noches desde Mexicali. Doctor, ¿cómo estás? Gerardo Chaván, volvería a México a los principios sesgados de Francisco y Madero. Sufragio efectivo, no. Reelección. Y dice, no, sufragio efectivo, no reelección. Las comas, ¿verdad? El poder de la coma, ¿no? El poder de la coma. Ahí lo podemos distinguir muy bien, Chaván, el poder de la coma. Sí, claro. Por supuesto que sí. Ah, bien, no, pues yo lo sé, alguna otra cosa. O ya Yo creo que hay que dejar un poquito respetable. descansar al auditorio y estar muy pendiente de estos programas públicos de donde hacemos un análisis con toda honestidad y sinceridad y con la mayor objetividad, obviamente impregnados con nuestra esencia, ¿no? Con lo que hemos vivido 48 años en el periodismo. Yo soy un aprendiz, sin embargo, soy un apasionado de mi país, soy un gozoso de poder hablar estos temas. Siempre he sentido que mi alma, mi espíritu tiene esa necesidad de poder decir lo que pienso. Y entonces, bueno, por eso hacemos este programa, el cual disfrutamos y tratamos de compartir con ustedes, y que, como lo dije antes de esta grabación en otro programa, como lo dijo alguna vez Fidel Castro, la historia nos absorberá. Alguna vez en la historia va a quedar este programa por muchos años. Lo venimos desarrollando ya por más de 4 o 5 años, yo no sé cuántos, 5 años, y algún día nuestras descendencias dirán, miren nada más lo que hacían aquellos viejos. Pues habrá quien, siempre hay alguien curioso que busca algo que se hizo en el pasado. Y ahí vamos a ver. Alguien nos va a recordar. Muchísimas gracias. Buenas noches, Marco Antonio Aviña aquí, Rolando Flores Ayala, en Reflexionando con una taza de café, mezcal. Hoy tocó vino, o hay veces que nada. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, descansa. Gracias.